continuando con la capacitación en el Sistema Interno de Aseguramiento de la Calidad en el marco del Plan de Cualificación Docente. Entonces vamos a continuar con los procesos relacionados con registro calificado. Siguiente. Los procesos relacionados con los registros calificados, que tiene que ver con esas al registro calificado. En esta presentación me acompañan Julie Isabel Hernández, que es la persona que además acompaña la renovación de los registros calificados, pero también acompaña la modificación de los programas académicos de la sede Cali. En este momento estamos haciendo un trabajo pues en equipo como todo lo de la DACA, especialmente con Marlene Ordóñez, que es la profesional que va a acompañar todos los procesos del sistema de regionalización. Y también nos apoya para lo que son las modificaciones de los programas y las renovaciones de los registros, María Isabel Cobo, que es profesional del equipo de política de formación que es liderado por el profesor Harold Manzano. Como tal, entonces haremos la presentación de cada uno de estos procesos de modificaciones a los programas. La siguiente. Bueno, hay unos aspectos generales de las modificaciones que tienen que ver, como lo hemos mencionado, con una normativa que está relacionada, la siguiente, con el decreto 1330 de 2019, tiene que ver con la resolución 21795 del 2020 del Ministerio y tiene que ver con las dos notas orientadoras mencionadas en la pantalla. Una, que son las condiciones de programa, que está, por supuesto, soportada en la resolución 21795, y tiene que ver también con la nota orientadora de maestrías y doctorados, porque aquí vamos a hablar un poco más en detalle de esa modificación de los 14 maestrías que hay en la Universidad del Valle, que son de profundización y de investigación, que deben hacer su proceso de autoevaluación para llegar a esa modificación. Quiero hacer énfasis en que en los procesos que hay sobre sistemas de aseguramiento de calidad, siempre hay que hacer autoevaluación. La autoevaluación es la que nos ayuda a identificar cuál es el camino del proceso, ¿cierto? ¿Por qué lo voy a modificar? Porque es que la autoevaluación me indicó que tengo que aumentar la flexibilidad en el programa académico. ¿Por qué tengo que adicionar una modalidad al programa? Porque la autoevaluación me indicó que tengo mayor demanda de estudiantes, de posibles estudiantes en modalidad virtual, por lo tanto voy a adicionar una modalidad. Es decir, el corazón de todos los procesos de aseguramiento de calidad es la autoevaluación que se hace de manera permanente en el programa académico cuando obtengo un registro calificado, cuando tengo una renovación de registro calificado o de acreditación o de renovación. La siguiente. Un asunto muy importante de este proceso que lo tenemos que añadir en esta presentación, es la vida del programa académico. Y una recomendación esencial es que cuando hablamos de las modificaciones, y ahora vamos a mencionar cuáles son, estas modificaciones se hagan en lo posible en los primeros 4 años de vigencia del registro calificado del programa, porque no lo pongo en riesgo, porque el ministerio pueda que me lo apruebe o no me lo apruebe, pero además de eso, al interior de la universidad, pues también tengo unos procesos que tengo que ir pasando, que ahora el equipo nos lo va a contar más en detalle, pues no estoy poniendo en riesgo la vigencia del registro calificado. Por lo tanto, la recomendación de las modificaciones es que se hagan en los primeros 4 años de vigencia del registro calificado. El Ministerio de Educación Nacional, a través de la resolución 1330, nos habla de varias modificaciones que son modificaciones que van a cambiar el registro calificado, pero no lo van a renovar. Este punto es importante aclararlo. Una cosa es la modificación que cambia el registro calificado, pero no cambia la vigencia del registro calificado. Es decir, la modificación me dice que el artículo 1 va a decir la nueva denominación, la nueva titulación o el cambio a que se ha solicitado el programa, pero la vigencia del registro calificado es exactamente igual. Esto no quiere decir que yo no pueda presentar la modificación junto con la renovación. También lo puedo hacer, pero tengo que tener mucho cuidado con la vigencia del registro calificado. Las diferentes modificaciones del registro calificado que dice la norma son cuando yo cambio la denominación del programa académico o cambio la titulación. Por eso debo ser tan cuidadoso en la denominación,
tratemos, a veces nos envían unas abreviaturas que en nuestra cotidianidad manejamos en los programas académicos. Tratemos siempre de colocar el nombre completo del programa académico y la titulación completa del programa académico, porque eso a veces nos puede ocasionar un poquito de dificultades que pueden llevar a confusiones a nuestros estudiantes. Recordemos que en la Universidad del Valle tenemos especialmente maestrías y doctorados que tienen énfasis. Los énfasis en la Universidad del Valle no van en la titulación va cómo se llama el programa y cómo se define en la solicitud ante el Ministerio de Educación Nacional. Si el programa académico considera que debe ir el énfasis, pues debe ir en la norma expresa cuando se crea un programa o cuando se modifica un programa, cómo debe ir la denominación y cómo debe ir la titulación del programa. Cuando yo cambio el número de créditos total del programa, yo tengo 170 créditos para el programa y de acuerdo a la modificación curricular, entonces me dan 171. Esa es una modificación de créditos totales del programa. Cuando yo cambio esa estructura curricular del programa, pero también cuando voy a incluir voy a incluir un nivel de formación porque voy a incluir un ciclo propedéutico, es decir, yo tengo en la universidad el programa tecnológico en X, pero también tengo el programa profesional universitario en X y lo voy a convertir en un ciclo propedéutico, entonces eso es una modificación que yo debo reportar al programa. Cuando cambio la modalidad, la Universidad del Valle ha sido tradicionalmente presencial, todos nuestros programas han sido presenciales, pero yo puedo cambiar la modalidad del programa académico. Yo lo puedo pasar de presencial a un programa virtual o combinado, por ejemplo, lo puedo pasar a un programa presencial virtual o lo puedo hacer a un programa distancia. Eso es una modificación del registro calificado. Si yo voy a incluir una nueva modalidad de oferta del programa, es una modificación porque en el registro calificado dice expresamente que el programa académico se ofrece en modalidad X. Si yo le voy a adicionar una nueva modalidad, es una modificación. Y el programa dirá, en la Universidad del Valle, el programa X se ofrece en modalidad presencial y en modalidad virtual. Ejemplo. Si yo voy a ampliar o modificar el lugar de desarrollo, yo ofrezco los programas en Cali y los puedo ofrecer en algunas de nuestras sedes o nodos. Eso es una ampliación del lugar de desarrollo porque en el registro calificado va explícito en dónde se ofrece el programa académico. Entonces yo lo puedo ofrecer Cali, Palmira, Tuluá, Sevilla, Zarzal, etcétera, y eso es una modificación. Allí va en los lugares donde yo voy a ofrecer ese programa académico. Si el programa académico lo ofrezco solamente por la Universidad del Valle o lo ofrezco en convenio con otra institución y voy a cambiar, voy a quitar ese convenio o voy a adicionarlo a un convenio, eso es una modificación del registro calificado y ahí aparecerá si es un programa exclusivo de la Universidad del Valle o es un programa que se ofrece en convenio con otra institución. Los cupos es otra modificación, los cupos relacionados especialmente con los programas de salud, porque los programas de salud y psicología deben dar cuenta de los convenios docencia-servicio que están definidos para los cupos aprobados para el programa académico. Esas son, digamos, las modificaciones. Hay que modificar ese registro calificado, pero hay otras modificaciones que no modifican el registro calificado y el ministerio considera que son menores. Ejemplo, yo voy a cambiar las asignaturas, voy a cambiar la denominación de las asignaturas. Como la resolución que yo radico al ministerio está colocado el listado de asignaturas y no por semestres, pues al interior de la universidad yo debo hacer un ajuste y actualizar ese proyecto educativo del programa, ¿cierto? Porque estoy cambiando la ubicación de las asignaturas, pero esa modificación simplemente la informo al ministerio y el ministerio a través de una carta me responde que esa modificación, que no es una modificación mayor, ya fue enterada el ministerio y queda registrada. ¿Por qué es importante informarse al ministerio? Porque si un estudiante en algún momento dado va a tomar una asignatura que en nuestro proyecto educativo dice que es en segundo semestre y se la estoy dando en cuarto semestre, le estoy cambiando
lo que yo le he ofrecido al estudiante y debo ser coherente con todo el ofrecimiento tal como yo lo he declarado para cada una de las cohortes del programa académico. Y hay otras modificaciones, ¿cierto? Yo estoy revisando y analizando y debo generar algunas otras metodologías pedagógicas, por ejemplo, y es lo que ha pasado en tiempo de pospandemia, en donde yo puedo incluir esas metodologías presenciales asistidas por tecnologías, pero eso debo declararlo en el proyecto educativo del programa, de acuerdo a la autonomía que tenga, y puedo mantenerlo, pero por supuesto debo informarlo al Ministerio de Educación Nacional, porque son cosas que yo estoy cambiando en el programa, que tengo toda la autonomía para hacerlo, pero debo informar. Siguiente. Bueno, entonces retomando lo que es el decreto 1330 y la resolución 21795, y de acuerdo a lo que está planteado y a lo que nos van a contar el equipo de profesionales que van a acompañar estos procesos, quiero hacer énfasis nuevamente en que estos procesos se deben radicar preferiblemente en los primeros años de vigencia del programa académico, nunca después de 2 años de vigencia, porque pongo en riesgo el programa académico. Entonces, todo lo que sean las modificaciones, preferiblemente en los primeros años. Pero si en algún momento dado se requiere hacer una modificación, debe tener por lo menos de vigencia 24 meses o 2 años de vigencia a ese registro calificado. Bueno, sigue el equipo. Muchas gracias. Nuevamente, buenos días. Les habla Yulisabel Hernández. Siguiendo la línea de las modificaciones que nos habla la profe, es importante tener en cuenta de gran manera esto de los tiempos, aunque pues el decreto nos da un mínimo de tiempos, pero la idea es no poner en riesgo nuestro registro calificado. En torno a las modificaciones que se realizan de los programas que tienen acreditación de alta calidad, estos no requerirán de la evaluación por parte de CONACYT, siempre y cuando el reconocimiento se encuentre vigente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy haciendo una modificación de un documento que tiene acreditación de alta calidad, perdón, de un programa, pues esto no me va a requerir esa evaluación, pero y sin embargo, para eso tenemos que tener esa acreditación de alta calidad vigente. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando se presentan simultáneamente esas solicitudes de modificación de registro calificado y renovación del registro calificado, y no se aprueben las modificaciones, pues se procederá a la renovación. El MEN obligará a la renovación en los términos del registro calificado vigente. Esto para también tener en cuenta. En cuanto a lo que la profe decía y mencionábamos ahora de la maestría de profundización y investigación, pues es importante tener en cuenta que hay que realizar esa modificación y optar por una de las dos, o por investigación o por profundización. En este orden de ideas, esto es importante hacerlo teniendo en cuenta el vencimiento del registro calificado. Entonces es importante que esto no lo hagamos antes, tengamos pues en cuenta el vencimiento del registro. Siguiente. Un momento. Esta línea de vida que vemos aquí, pues es un poco la que la profe ya nos contó. Importante tener en cuenta que estas modificaciones deben de hacerse siempre en estos primeros 4 años de vida del programa. Siguiente. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de cuáles son esas fases del proceso de los procesos de modificación curricular. Ya la profe nos contó cuáles pueden ser estos. Más adelante, María Isabel nos va a hacer como énfasis en cada uno de ellos. Yo ahorita les voy a hablar como cuáles son esas fases. En el caso de las modificaciones curriculares que se hagan en la sede de Cali, vamos a tener estas 8 fases. Como les decía ahora, pues esto está de manera circular porque esto nos permite
nos permite identificar cómo este proceso de la autoevaluación, que también va enfocado a las modificaciones, pues es de manera continua. ¿Sí? Entonces encontramos que para Cali tenemos como 8 fases y siguiente, profe, en el caso de las sedes, pues van a ser 9 fases porque vuelve y se nos incluye la visita de verificación e informe de pares académicos. ¿Sí? Siguiente, profe. Aquí vamos a encontrar que esa primera fase tiene que ver con la elaboración de la propuesta de la propuesta, y esto quiere decir que los docentes del programa académico deberán solicitar a la DACA las orientaciones del proceso a realizar. Para eso la DACA pues entrega unos documentos que tienen que ver de acuerdo a la modificación que se va a realizar, pues un esquema de modificación que es un esquema unificado para cualquier tipo de modificación que tengamos. Lo segundo sería el esquema del proyecto de resolución del consejo académico, y en el caso, en algunas modificaciones se requieren, sobre todo las de denominación, presentarla al Consejo Superior. Entonces, para eso también tenemos un esquema de resolución. Y en el caso de modificación del PEC, pues también se envía el esquema del PEC. En el caso de todas las modificaciones curriculares, pues se debe anexar lo que es un plan de transición, que es el que nos permite identificar cuáles son esos cambios que se van a hacer en los créditos del programa versus la malla anterior, versus la malla nueva que estamos proponiendo. Para el caso de los programas de salud, se debe actualizar los convenios docencia-servicio y los anexos técnicos para cada escenario de práctica y la justificación de esos cupos. Y finalmente presentar la propuesta de modificación en la unidad académica donde está escrito el programa. Siguiente, profe. Bueno, la fase 2 sería la presentación de la propuesta a la DACA, ¿sí? El programa debe enviar a través de la vicenacatura académica los documentos soportes de formato, siempre en Word, ¿sí? Y en versión PDF, pero siempre en Word. Es muy importante porque a veces nos llegan programas que nos mandan en PDF, entonces es un poco difícil hacer allí como esas revisiones por parte de las personas que hacen este proceso. Esto teniendo en cuenta que debe presentarte siempre con 24 meses antes del vencimiento del registro calificado. Eso es muy importante, por eso siempre damos la orientación de que ojalá se hagan los primeros 4 años de vida para que no pongamos en riesgo el registro calificado. Posteriormente, pues la DACA recibe esos documentos por parte de la Vicenacatura académica para revisión, de manera que los documentos cumplan con todos los requisitos del MEC. Cuando ya esos documentos llegan a la DACA, pues hay una primera revisión de esos documentos. Luego se hace una comunicación con el director del programa y se envían unas observaciones por parte de la DACA. Posteriormente, esos documentos ajustados son enviados por el programa nuevamente a la DACA. Entonces, como que recibimos los documentos, los revisamos y posteriormente, pues, el programa ajusta y reenvía. Eso para hablar de la fase de elaboración, de presentación, pues, del documento a la DACA. Posteriormente, pues la fase 3 nos dice que debemos presentar el propuesta al Comité Central de Currículum. Entonces, una vez estos documentos ya cumplen con todos los requerimientos del MEM, los docentes proponentes van a presentar ese documento de modificación al Consejo de Facultad para su aval. Cuando ya está avalado por la facultad, ¿sí? Y los docentes pues vuelven a enviar esto a la DACA para poder presentarse al Comité Central de Currículum. ¿Cuáles son los documentos que van a enviar? Pues el documento de modificación, el proyecto de resolución de consejo académico, y se requiere pues el proyecto de resolución de consejo superior, y posteriormente pues se presentan ante los miembros del Comité Central de Currículum.
Siguiente, pro. Esta presentación de la propuesta de modificación al Comité Central del Currículo, como ven, nos aplica sea un programa para Cali o sea un programa para sede. Como bien lo decía la profesora, si es una modificación menor, como aumento de cupos o prioridad de admisión, podrá ser presentado por el vicedecano de la facultad también, en el caso de que pues no se pueda presentar por alguno de los docentes del programa. En el consejo, el CCC presenta un acta de la sección del CCC en la cual se recomienda el programa ante el consejo académico, porque una vez aprobado por el CCC, si no se realizan recomendaciones, pues pasamos a la siguiente instancia, que es el consejo académico. Bueno, entonces, una vez este programa ha pasado por el CCC, se va esta resolución, se va a la oficina jurídica, quien es quien le realiza la revisión minuciosa que cumpla con todos los estándares y es quien da luego el visto bueno, ¿sí? Para luego posteriormente enviar, ¿sí?, a la revisión al consejo académico, que también, como les decía, pues se implementa tanto para la sede como para los programas que se modifican en Cali. Y pues se agenda ya para presentar al consejo académico. La fase 5 ya es la presentación como tal al consejo académico. Se remite, como les decía, todo esto a Secretaría General, estos documentos, ya con el visto pues bueno de la oficina jurídica, y los profesores pues ya se vuelven a presentar ante el consejo académico, donde es aprobado o negada esta modificación a la cual estamos dando lugar, y queda de allí un acto administrativo de esa sección que posteriormente se traduce en una resolución que es avalada y es donde ya nos aprueban, ¿sí? Y ya todos estos documentos definitivos que se entregan allá, pues son los que posteriormente vamos a radicar. Si es el caso de que fuese una modificación de denominación, pues ya el consejo académico pasaría al consejo superior. Sería la última instancia. Esto solamente pues para las que tengan cambio en la denominación. En la fase 6, que sería el momento en que vamos a radicar en el SACES, pues se radica esa resolución aprobada del CEA con los documentos que hemos elaborado de la modificación y todos aquellos anexos que se hayan requerido o que el programa haya considerado que son pertinentes para tal fin. Se radica en el SACES y posteriormente pues se informa esa radicación al programa enviándoles el código que arroja la plataforma SACES. Y en el caso de las sedes, la fase 7 correspondería a esa visita de verificación e informe de pares académicos que el MEN designa para ir al programa y ya verificar todas esas condiciones de calidad y las que dan lugar, pues, en este caso, a la modificación curricular, que es lo que estamos hablando. Y en la fase 8 sería todo lo que tiene que ver ya con la evaluación final y el concepto de CONASES. Entonces aquí el MEN ya expide esa resolución o ese acto administrativo de la modificación realizada por el programa. La DACA informa por correo electrónico la expedición de esa resolución o oficio de modificación de registro calificado a la vicecanatura académica, al director del programa, a la sede, en el caso de las sedes, y a las oficinas de admisión y registro académico. Posteriormente, la dirección del programa revisa en un plazo de 3 días si se acepta o no esa resolución y el oficio del MEN y envía una comunicación a la DACA donde dice acepto o tengo algunas inconsistencias para corregir dentro de la resolución.
Cuando ya la DACA radica la carta al MEN con las inconsistencias o la renuncia a términos de ejecutoria, pues informa a los interesados nuevamente. Una vez revisado el acto administrativo que reconoce la modificación del programa, la DACA procede a actualizar las estadísticas institucionales en la página web de la dependencia. Eso es un poco como toda la trazabilidad del proceso cuando ya ha sido aprobado ante. Y ahora vamos a hablar un poco de toda esa parte de modificaciones, cuáles son los tipos de modificaciones. Para eso nos acompaña la compañera María Isabela Co. Bueno, muchas gracias, buenos días, ¿me escuchan bien? Bueno, vamos a ver entonces un repaso por los tipos de modificaciones que concibe el decreto 1330. Por favor, continuamos. Bueno, la primera tiene que ver con los cambios de denominación o titulación del programa. Para estos cambios pueden haber modificaciones, digamos, voluntarias del programa. Otras pueden ser para ajustarse al Marco Nacional de Cualificaciones, que es actualmente el sistema que rige las denominaciones de los programas académicos en Colombia. Incluso puede ser para ajustarse a recomendaciones del Ministerio de Educación. Hace unos 2 o 3 años, la mayoría de tecnologías de la universidad tuvo que cambiar su denominación por indicaciones del ministerio. Entonces, esos son los casos en los que se modifica la denominación. También sucede cuando se hace una modificación de la estructura curricular y como consecuencia de la misma, la titulación debe cambiar. Entonces, esos son los casos más frecuentes. Continuamos, por favor. El segundo caso que concibe el decreto 1330 es la modificación en número de créditos del plan de estudio. Esto se da cuando ocurre una modificación curricular al interior del programa y ya sea que se muevan asignaturas o se adicionen o se eliminen. En todo caso, cuando los créditos o aumentan o descienden, estando por supuesto dentro de los rangos permitidos para la universidad, y en su caso, si el ministerio ha establecido algunos rangos, por ejemplo, para las licenciaturas u otros programas que tienen unos créditos específicos. Entonces, moviéndonos dentro de esa normativa, los programas pueden hacer modificaciones de los números de créditos que se van a ver reflejadas también en su plan de estudios. Cuando esto sucede, se debe hacer un plan de transición, se debe trazar un plan de transición que queda formalizado en la resolución de consejo académico, que es uno de los documentos que ahora nos mencionaba Julie. Y también en el documento de condiciones de calidad se le debe expresar y demostrar al ministerio cómo se concibe ese plan de transición. La función de este es garantizar que los estudiantes que están actualmente inscritos en el programa puedan terminar su vida académica de manera satisfactoria, ya sea trasladándose o adaptándose a la nueva estructura curricular que se está diseñando, o si deciden quedarse en su anterior estructura curricular, en el caso de que ya estén muy avanzados. Igualmente para los estudiantes de traslado, de reingreso, de transferencia, se deben trazar unas condiciones específicas para hacer esa transición. Dentro de ese plan de transición también se debe tener en cuenta que las homologaciones deben darse entre asignaturas o actividades de créditos equivalentes, o de créditos que vengan de ser superiores a una cantidad inferior en el programa nuevo. Me explico. Que anteriormente había una asignatura por lo menos con 3 créditos y ahora se va a homologar por una de la misma cantidad. Eso es válido. O si anteriormente el estudiante vio una asignatura de 4 créditos y ahora la va a homologar por una de 3, también es válido. El único caso que no se permite es el contrario, cuando el estudiante ha visto menos créditos y lo quiere homologar por una que tiene más. Por ejemplo, que vio una con 3 y ahorita quiere homologarlo por una asignatura de 4 créditos. Eso no es posible. Entonces, todos estos asuntos hay que tenerlos en cuenta a la hora de trazar un plan de transición. Por supuesto, también que en las homologaciones
haya correlación temática, que los resultados de aprendizaje de ambas asignaturas que se están homologando entre sí, pues sean correspondientes. Y bueno, estas orientaciones las damos también de manera particular a los programas cuando van a realizar sus modificaciones curriculares. Se acercan a la DACA y nosotros orientamos cada uno de estos procesos de transición. El tercer caso es cuando se va a cambiar la estructura para incorporar el componente propedéutico. En el caso de la Universidad del Valle, sería entre los niveles tecnólogo y profesional, o tecnológico y profesional, perdón. Es decir, que un programa o del uno o del otro, por lo menos el tecnológico, quiere incorporar un ciclo profesional y se ofrece como una posibilidad para que los estudiantes completen ese ciclo de formación, o al contrario, un programa que actualmente es profesional quiere incorporar un ciclo tecnológico para los estudiantes que solamente desean llegar hasta ese nivel, o más adelante pueden decidir si continuar o no con el ciclo profesional. Este se considera también una de las modificaciones curriculares y por supuesto hay que presentarla ante el Comité Central de Currículo, como lo decía ahora Julie, y hay que informarlo ante el Ministerio de Educación. El cuarto caso es en cualquier cambio de modalidad, sea que se vaya a cambiar completamente, es decir, se vaya a pasar de una modalidad a otra, o que se vayan a incorporar dos al mismo tiempo, como lo mencionaba ahora la profesora Claudia. Sobre todo en este momento que estamos regresando a la presencialidad, es muy importante tener esto en mente porque hay programas que aún tienen actividades virtuales, actividades que se estaban dando pues por el tema de la pandemia, pero en este momento ya los programas, si están establecidos como presenciales, deben volver a sus actividades presenciales. Si por alguna situación encontraron conveniente la modalidad virtual o a distancia, o cualquiera de las otras dual o combinada, si lo consideraron conveniente, pues pueden hacer la revisión para ver si deciden modificar su modalidad ante el Ministerio de Educación. Sin embargo, esto debe ser informado al Ministerio y además debe llevar una serie de cambios estructurales en el programa, como lo es el tema de la infraestructura, de los medios educativos, en los microcurrículos también se debe analizar este tema y hacer los cambios que sean convenientes. Se deben hacer la creación de las asignaturas en el campus virtual. Entonces, esto para decir que no es tan sencillo como quedarse, ¿cierto? Con la presencialidad asistida por tecnología que teníamos hasta el momento, sino que en este momento ya se debe empezar a revisar si la dejamos ir o si nos quedamos con ella e informarlo al ministerio. Siguiente, por favor. Bueno, aquí el tema de la inclusión del registro calificado único. En la Universidad del Valle no hemos promovido la adopción del registro calificado único porque aún hay una serie de asuntos que no se han identificado en el Ministerio de Educación. Especialmente, como lo mencionábamos en la anterior presentación, para los programas académicos que están acreditados o que van a ser acreditables. Lo que se busca con el registro calificado único son varias cosas. Una, que se haga un solo proceso para todo lo que haya en ese registro calificado único. En ese registro calificado único yo puedo tener un programa que se ofrece en Cali y que se ofrece en otro lugar de desarrollo, que sea presencial y que sea virtual. Y al interior de ello tiene un solo código registro SNIES, pero tiene unas subdivisiones que lo identifican como registro calificado único. Y todo lo que sea alrededor de ese programa va a afectar a todos los otros programas académicos en la modalidad o en el lugar de desarrollo que se ofrezcan. Sin embargo, insisto, no hemos promovido en la Universidad del Valle y en otras universidades, sobre todo universidades con acreditación en alta calidad para los programas académicos acreditados, porque nos da un poco de susto poner en riesgo la acreditación de los programas de Cali, ¿cierto? Aquí, entonces, también lo que se busca
en este registro calificado único es que los estudiantes puedan movilizarse. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo un estudiante matriculado en el programa presencial y que se pueda movilizar al programa virtual. En la Universidad del Valle no tenemos contemplado esa movilidad, sino que el estudiante que se matricula en la modalidad presencial se gradúa en la presencial y en la virtual en la virtual. Sin embargo, esto lo estamos estudiando, lo estamos analizando en el Comité Central de Currículo, pero no es un direccionamiento desde la dirección universitaria para la inclusión de este registro calificado único. Gracias, Marisabel. Gracias, profe. Continuamos, por favor. El sexto caso es cuando se modifican los convenios que apoyan el programa siempre y cuando de ellos dependa su desarrollo. El séptimo, bueno, gracias. El séptimo tiene que ver cuando se modifican los cupos en los programas de salud que requieren la evaluación de la relación docencia-servicio. Esto aplica tanto para la Facultad de Salud como para el programa de psicología. Y el octavo caso, por favor, es el de la ampliación del lugar de desarrollo, para el cual nos acompaña nuestra compañera, la profesora Marlene Ordóñez. Bienvenida, gracias. Muchas gracias, María Isabel. ¿Me escuchan bien? Bien. Un saludo de bienestar y armonía para cada uno y una de los aquí presentes. Sí, efectivamente, lo que tiene que ver con la ampliación del lugar de desarrollo es un tema que está en línea directa con lo que sucede en las sedes y los nodos. Ya la profesora Claudia María al inicio de esta presentación hacía referencia a ello y tiene que ver cuando nosotros ofrecemos un programa en un municipio y queremos llevar esa oferta académica a otros municipios adicionales. Eso es posible siempre y cuando nosotros conservemos de ese programa inicial esos aspectos, la denominación, los aspectos curriculares, es decir, todo lo que tiene que ver con el componente formativo, el proyecto educativo del programa, la estructura curricular, los microcurrículos y todo lo que tiene que ver con la organización de las actividades académicas y del proceso formativo. Entonces, eso se tiene que conservar porque lo que nosotros hacemos es garantizar que tal y como el programa se ofrece en una de las sedes, en la sede de la cual es su origen, pues se va a ofertar de la misma manera en los municipios a los cuales estamos buscando ampliar esta oferta. Con base en eso, entonces, ¿qué es lo que sí es susceptible de modificación? Y las que necesariamente deben ajustarse. Entonces tenemos la justificación, porque por supuesto nosotros tenemos que hacer ese análisis de la pertinencia del programa en ese lugar en el cual se va a ofertar, teniendo ese estudio previo del contexto, el análisis de la oferta local, cuáles son las oportunidades que nos está brindando ese territorio, cuáles son los desafíos, las necesidades de ese contexto y cuál es ese potencial que tiene esa actividad profesional que le puede aportar a ese desarrollo social, económico, cultural del municipio en el cual nosotros queremos ampliar esa oferta. Derivado de esto, por supuesto, la relación con el sector externo, porque aquí van a aparecer otros actores con quienes nosotros vamos a hacer esa articulación y esas interacciones. Allá aparece todo lo que es la extensión de la comunidad académica, el sector productivo, el sector social, el sector cultural y la comunidad en general, tanto pública como privada, con quienes nosotros establecemos esas relaciones de reciprocidad para mutuo beneficio. La condición de profesores, porque debemos garantizar que vamos a contar con la suficiencia de la planta profesoral para atender ese programa académico que nosotros estamos ofertando. Los medios educativos y la infraestructura física y tecnológica, que obviamente cambian, por supuesto, porque en esos municipios en los cuales vamos a ofertar ese programa, deben contar también con esa suficiencia de recursos para garantizar que el programa se va a ofertar en las condiciones de calidad que se requiere. Bueno, aquí hay que tener en cuenta, ya lo hemos venido hablando, que esta ampliación del lugar de desarrollo se tramita como una modificación del registro calificado, porque lo que no se modifica el registro, sino que se incluye los lugares a los cuales se va a ofertar. Y ya lo hacía alusión también la profesora Claudia, esas modificaciones no modifican los términos de vigencia del registro calificado y es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Las fechas continúan siendo las mismas, nos aprueban la modificación, pero la vigencia del registro calificado se conserva. Bueno,
Aquí, digamos, para hacer esa ampliación hay una documentación que se tiene que entregar a la DACA con mínimo 24 meses de antelación, y eso pues que eso sería un rango límite para poder realizar ese proceso por todo lo que implica llevarlo a cabo. Recordemos que estos procesos de modificación, de ampliación, debe surtir primero por unos análisis y discusiones al interior del programa, luego pasa por aprobación del Comité de Currículo de la Facultad y por el Consejo de la Facultad. Una vez que tenemos nosotros esa aprobación del Consejo de Facultad, pues debe ser comunicado también a la Dirección de Regionalización y posteriormente pasar esos trámites que se surten a nivel de lo institucional, donde debemos tener el aval del Comité Central de Currículo y del Consejo Académico. Digamos que aquí también, como esto da lugar a la resolución que emite el Consejo Académico, pues pasa por oficina jurídica y con la ODI, porque aquí hay un aspecto que es importante considerar, lo vamos a ver ahora, y es los estudios de sostenibilidad y de pertinencia que nos aporta la Oficina de Planeación en estos casos. Bueno, en lo que corresponde a la condición de profesores, nosotros pues sabemos que uno de los aspectos en los que más tenemos dificultad es la suficiencia de la planta profesoral. No tenemos suficiente cantidad de profesores nombrados para atender esta oferta, pero aquí se considera y se tienen en cuenta cuáles son esas estrategias que desde el sistema de regionalización, las sedes y los nodos se han pensado para garantizar que vamos a contar con la suficiencia de planta profesoral para atender el programa académico en el municipio en el cual se va a ofertar. Y también considerar que esa evaluación de las condiciones de calidad del programa se realiza de manera independiente para cada uno de los lugares de desarrollo. Por ejemplo, si nosotros ofertamos el programa en Cali y lo vamos a llevar a Buga, lo vamos a llevar a Zarzal, se hace esa evaluación de condiciones de calidad en cada uno de esos dos municipios en los cuales se va a ampliar el programa, y para cada uno de los municipios se lleva a cabo también la visita de los pares. Bueno, ¿cuáles son las etapas que se surten en este proceso? Primero, ya lo había anunciado también Julie en su presentación, es el mismo proceso donde el programa discute y analiza la pertinencia de ampliar ese programa y elabora la propuesta de ampliación de ese programa académico. Para ello, pues desde la DACA aportamos ese esquema para la elaboración de la propuesta y el esquema de proyecto de resolución que se presenta ante el Consejo Académico. Insistimos mucho en esto. Estos esquemas son orientadores. Lo que se ha buscado desde la DACA es que los esquemas contemplen todos esos aspectos que desde la normatividad nos están solicitando. Entonces, por eso pues sirven como apoyo para que ya los programas académicos complementen desde sus particularidades la información que allí se está solicitando. El segundo paso es la solicitud del análisis de sostenibilidad que lo realiza la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional conjuntamente con el análisis de pertinencia, es decir, que se pueda validar que efectivamente en términos de los recursos, de la oferta, el programa es viable, pero que también es pertinente, porque ¿qué sucede? Encontramos que se oferta el programa, nos aperturan el programa, lo aprueban y después no tenemos estudiantes, entonces uno se pregunta ¿qué pasó? Si ya el programa está aprobado, ¿qué pasó? Entonces no era de interés de la comunidad, realmente no era necesario en el territorio en el que se estaba ofertando, por eso desde la OFDC realizan estos dos estudios, sostenibilidad y pertinencia de los programas académicos que se van a ofertar. El tercer aspecto es cuando ya esa propuesta nosotros la tenemos avalada por el Consejo de Facultad a través de la vicedecanatura académica, se envía a la DACA para que sea revisada, analizada conjuntamente con esos documentos. El documento de ampliación del lugar de desarrollo, el análisis de sostenibilidad, el proyecto de resolución del Consejo Académico y ya todos esos documentos adicionales que desde el programa se consideren pertinentes porque soportan esa oferta del programa que se piensa ampliar. Tenemos como un cuarto momento la presentación ante el Comité Central de Currículo, posteriormente la aprobación del Consejo Académico y finalmente la radicación en el SACIS. Esto se hace la radicación en el SACIS, ya Julie nos decía, desde el ministerio se asignan los pares. Todos los programas que se ofertan en las sedes y nodos surten visita por pares académicos que hacen la verificación de esas condiciones del programa que se va a ofertar. Una vez que nosotros enviamos ese requerimiento, puede que surjan solicitudes de completitud, ellos nos lo hacen saber a través también de la plataforma para que el programa allegue los documentos
que están quedando pendientes o que se requieren para completar la información. Sucede posteriormente esa visita de verificación y ese informe de los pares académicos. Desde el MED nos envían y nos remiten las hojas de vida de los pares que nos van a visitar, nos entregan las fechas posibles y la agenda programada. Todo esto lo entregan desde el SACES y desde el programa académico. Se puede hacer la validación de todo, ¿no? Si esos pares consideramos pues que se corresponden con el programa académico, podemos decir que sí o que no, la fecha y la agenda que se programa, pues a las cuales también podemos nosotros aportar algún tipo de ajuste que consideremos pertinente. Posteriormente que hagamos ya nosotros esa validación y la aceptación de la visita de la misma agenda, pues entonces se procede a la realización de la visita con el objetivo de verificar las condiciones de calidad del programa académico que nosotros hemos reportado en esos documentos que entregamos. Derivado de esta visita, los pares emiten un informe a través de la plataforma y desde la DACA se los hacemos llegar a los programas académicos. Respecto a estos comentarios del informe de los pares, nosotros debemos atender todas las observaciones que allí están consignadas para poder complementar, argumentar, aportar todas las evidencias que nos están requiriendo, y eso se hace en respuesta por cada uno de los pares. Bueno, en caso de que no haya observaciones, pues cuando nos ha ido súper bien, el programa ha entregado todo, los pares hacen la visita y están en consonancia con ellos, no hay observaciones, de todas maneras, el programa debe remitir una carta anunciando que hay una aceptación de ese informe que los pares nos han entregado. Ya con esa carta de aceptación que desde el programa se envía, se hace esa... Voy a interrumpirte al anterior. Dale. Esta etapa es muy importante porque los comentarios se hacen por cada informe y por cada condición. Es la forma en que nos pide la nueva plataforma SACES. Entonces, a veces nos hacen una sola carta general y nosotros tenemos que radicar por cada condición, por cada informe de pares, si está aceptado o si hay algún comentario. Gracias, Marlene. Gracias, profe, por esa claridad. Bien. Entonces decíamos que ya finalmente, cuando se tiene toda la información completa, se ha aceptado ese informe, se han remitido esas apreciaciones desde el programa, se emite el concepto, la sala CONACYT se emite el concepto definitivo al MEM para que finalmente se haga esa aprobación de esa modificación con ampliación del lugar de desarrollo del programa académico. Bien. Continuando ya con esos otros aspectos a evaluar en las modificaciones, le doy paso nuevamente a mi compañera María Isabel, que nos va a dialogar en torno a esto. Gracias. ¿Podemos continuar con la siguiente, por favor? Bueno, de acuerdo con el decreto 370, contamos con unas condiciones de calidad institucionales que se deben demostrar ante el Ministerio de Educación y unas condiciones de calidad del programa académico. Por su parte, las del programa académico son 9, que están incorporadas dentro de los esquemas que como Dirección de Autoevaluación y Calidad Académica facilitamos a los programas para estos procesos. Entonces, esas son las condiciones de denominación, justificación, aspectos curriculares, organización de actividades académicas y proceso formativo. Quiero hacer una pausa aquí para mencionar que las condiciones 1, 3 y 4 que acabo de mencionar son las que se consideran como condiciones curriculares, es decir, las que se incluyen dentro de una modificación curricular. La justificación tiene que ver sobre todo con por qué es pertinente el programa y sobre todo por qué es pertinente en su lugar de desarrollo, ya sea Cali o de las regionales. ¿A qué necesidades de ese lugar de desarrollo está respondiendo el programa? Continuamos entonces con las otras condiciones del programa, que serían la investigación, innovación, creación artística y cultural, la relación con el sector externo, la condición de profesores, la condición de medios educativos
y de infraestructura física y tecnológica en el caso de programas diferentes a la modalidad virtual. Estas condiciones aplican de igual manera para las renovaciones de registro calificado como para las modificaciones. Solamente que cuando es el caso de renovaciones de registro se debe dar cuenta de todas las condiciones que estamos viendo. Mientras que si se trata de una modificación, solamente se da cuenta de aquella condición que se quiere modificar. Pongo el ejemplo de modificar, por ejemplo, la condición de denominación. Deme un segundo, por favor. Ok, gracias. Ponía el ejemplo de la modificación de una denominación, entonces en ese caso solamente se atendería a esa condición dentro del esquema, justificando por supuesto su cambio, su modificación. Y cuando es, por ejemplo, una modificación de la estructura curricular, como la que acabamos de vivir en la universidad con la modificación de los pregrados, entonces se atiende las condiciones 3 y 4 en ese caso. También para las modificaciones de maestría que se han hecho recientemente y que se continúan haciendo, etcétera. Las otras condiciones son las condiciones de calidad institucionales, para lo cual cada sede tiene también su documento de condiciones de calidad aprobado por el ministerio o en proceso de aprobación. Continuamos, por favor. Estas son algunas recomendaciones. Algunas recomendaciones serían entonces tener en cuenta el cuadro comparativo. Este es diferente al plan de transición porque se trata de comparar cómo era la estructura curricular anterior y cuál es la estructura curricular que se está proponiendo en la modificación. Es diferente al plan de transición porque en este caso no se presentan equivalencias. No se dice esta asignatura se va a homologar por esta o este espacio pasa a llamarse de esta manera. Sobre todo a nivel de magisterio. Sino que solamente compara las estructuras. Nosotros hemos tenido unas experiencias muy Debe tener en cuenta especialmente las evidencias de la resolución 21795-2019, que actualmente es la resolución del ministerio que establece los criterios para las condiciones de calidad que acabamos de señalar, tanto las institucionales como las de programa, para cada uno de los procesos, ya sea registro, renovación de registro, creación de registro o modificación de registro. Entonces, esta resolución es la que nos dicta esa pauta. Hay que analizarla y estudiarla muy bien, hay que revisar muy bien qué es lo que pide para cada condición en cada uno de los casos. Por supuesto, nuestro esquema DACA está armonizado con ella, así como las guías que también tenemos para los casos de modificación. Y adicionalmente en la DACA brindamos toda la asistencia y todo el acompañamiento al programa para la comprensión de esta resolución y también para la puesta en práctica en el documento. Además, en la DACA contamos con un apoyo muy importante y es que en cada facultad y en la dirección de regionalización contamos con un profesional de la DACA que brinda apoyo para todos estos casos de modificación. Entonces pueden acercarse a la DACA y preguntar cuál es él o la profesional que brinda apoyo para su facultad en particular, y para el caso de la dirección de regionalización está el profesor Julián Sarria, que también es el apoyo que brinda la DACA para todas las sedes. Otro aspecto muy importante es la armonización de todos los documentos, es decir, que toda la información que se presente tanto en las resoluciones de consejo académico y superior, si es el caso, el documento de condiciones de calidad, el PEP, toda esa información sea acorde y sea coherente. Recomendamos también hacer una revisión minuciosa de las resoluciones antes de ser aprobadas por el consejo académico, si es el caso el superior, porque estas resoluciones no pueden tener modificaciones. Si se va cualquier error, sea de digitación o sea
un aspecto que no se tuvo en cuenta antes y ahora se quiere incorporar. Cualquier error que tenga la resolución de consejo académico, una vez es firmada y aprobada, no se puede modificar, sino que se tiene que derogar esa resolución que ya se aprobó y volver a hacer todo este trámite, volver a pasar por Comité Central de Currículo, Consejo Académico y presentar de nuevo la propuesta. Entonces, para evitar esos reprocesos, sugerimos hacer una revisión muy minuciosa de esos documentos. También se sugiere tener en cuenta la trazabilidad, es decir, los ajustes sobre las versiones recientes de los documentos. Tener en cuenta muy especialmente qué nos pide la resolución 21795 sobre los resultados de aprendizaje. Tengamos en cuenta que los resultados de aprendizaje son uno de los requerimientos básicos que ahora solicita el Ministerio dentro de las condiciones 3 y 4 de registro calificado, ya sea para renovar, para crear o para modificar un programa. Hay que demostrar cuáles son los resultados de aprendizaje del programa. Entonces, este es un requerimiento que viene desde el ministerio, ¿cierto? Que no es de manera institucional que se impone, por decirlo de esta manera, sino que es una solicitud desde el Ministerio de Educación, y nosotros como ADACA lo que hacemos es brindar acompañamiento para responder a ello. Para eso hay diferentes mecanismos que tenemos de acompañamiento, no solamente los documentos, los esquemas, los profesionales, sino también diferentes capacitaciones que se hacen, especialmente el profesor Harold Manzano, que es nuestro subdirector, está muy atento a las solicitudes de cada programa o de cada facultad. Él con mucho gusto va a cada facultad, a cada claustro, expone el tema de los resultados de aprendizaje, hace talleres prácticos con los profesores para poder incorporarlos dentro del programa. Asimismo, tenemos apoyos también externos. Por ejemplo, en este momento, el profesor Sergio Tobón ha sido contratado desde la ADACA para guiar este proceso, él siendo un experto en el tema de resultados de aprendizaje. Si no han podido ingresar o no se han informado sobre estas conferencias que se han dado, pueden revisarlo también en el YouTube de la ADACA, donde están todas las grabaciones del profesor Sergio Tobón y otras capacitaciones que hemos dado en torno a los RA. Otro aspecto de importancia es tener muy en cuenta los tiempos del registro calificado para no poner en riesgo la vigencia, tener muy en cuenta cuándo se va a vencer el registro calificado y acorde con eso, revisar si es conveniente o no presentar una modificación curricular en el momento, o si se presenta después de la renovación, o si se presenta incluso conjunto con la renovación, ambos procesos. La profesora Claudia Payán también brinda la asesoría en la ADACA para revisar el caso de cada uno de estos procesos, de los programas, perdón, y revisar qué opción le conviene más de acuerdo con sus tiempos, tanto de registro calificado como de acreditación también. Tener en cuenta también el plan de transición, ya lo comentamos, el tema de las equivalencias debe quedar muy claro. Y por último, tener en cuenta todos los anexos que se deben presentar, entre ellos los enlaces docencia-servicio para todos los programas de la Facultad de Salud y para el programa de Psicología. Bueno, en la página web de la ADACA pueden revisar más información sobre este tema. Tenemos un apartado dedicado a registro calificado y también encuentran la guía para trámites de registro calificado que tenemos vigente en la ADACA. Continuamos, por favor. Para cualquier información adicional, estos son nuestros correos. El correo de la ADACA, de la profesora Claudia y de las 3 profesionales que hemos orientado esta sesión.